Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su interés y su presencia en esta actividad que como iniciativa de educación busca acercar a diferentes audiencias a nuestro sistema de salud en Colombia, abordando temas de interés y pertinencia. Hemos tenido invitados de lujo con muy interesantes participaciones, tanto de panelistas como de asistentes. Por supuesto, hoy no será la excepción. En nuestro conversatorio de hoy nos acompaña la doctora Marcela Granados Sánchez. La doctora Granados es médica y es especialista en medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Ella es especialista también en cuidado intensivo de la Universidad del Valle, con un fellow del American College of Critical Care Medicine. Tiene un MBA de la Universidad ICESI en asocio con la Universidad de Tulane. Y actualmente, además de su actividad asistencial en cuidado intensivo, es la subdirectora general y directora médica y académica de la Fundación Valle de Lili. Gracias, doctora Granados, por acompañarnos de nuevo. Muchas gracias, doctor Escobar, por la organización de estos conversatorios. Creo son fundamentales para toda la comunidad médica y la comunidad que atiende pacientes. Muchas gracias por la asistencia a todos y esperamos continuar con estos eventos que, como les digo, creo que serán de un impacto muy grande. Muchas gracias. Gracias, doctora Granado. Nos acompaña también un panelista permanente de estos conversatorios. Me refiero al doctor Luis Guillermo Vélez. El doctor Vélez es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización en gerencia en seguridad social y gerencia en auditoría y calidad de servicios de salud de la Universidad Cooperativa. Tiene una maestría en economía de la salud de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Buenas tardes, doctor Vélez, y de nuevo gracias por su participación en este conversatorio. No, doctor Escobar, a usted y a la Fundación muchas gracias. Yo creo que estos escenarios, como dice la doctora Marcela, son importantísimos. Gracias por invitarnos. Esta coyuntura del sector nos obliga a que profundicemos más en el sistema y a que lo podamos conocer, y estos conversatorios nos dan pie para aclarar dudas, para despejar inquietudes que se nos van presentando en el día a día. Y aquí espero seguir estando cada que me inviten. Muchas gracias, doctor Vélez, así será. Bueno, creo que los quilates pues, de nuestros invitados hablan por sí solos de lo importante que resulta abordar temas como los que hoy nos reúne. Yo quiero que empecemos por el tema de la estandarización. La estandarización en los servicios asistenciales en salud tiene múltiples miradas, si se quiere, dos principales. Una claramente administrativa, de control de calidad en los servicios, y otra cara tal vez más polémica aún, que implica la independencia de criterios. Tiene que ver con la dificultad en el momento de medir costos de no calidad del sistema. Con base en lo anterior, y voy a preguntar inicialmente, la pregunta va inicialmente dirigida a la doctora Granados para luego darle paso al doctor Vélez para que responda la misma pregunta. Con base en lo anterior, ¿cuál es su opinión respecto a la importancia de identificar aquellos procesos que no generan valor agregado a las actividades en el área de la salud? Doctora Granados. La atención en salud tiene que tener como objetivo fundamental la agregación de valor, la atención basada en el valor. Hay una frase que comúnmente se dice cuando se habla de estrategia y táctica y que en el sector salud tiene impacto, y es que la cultura organizacional destruye la estrategia. Eso quiere decir que todas las decisiones que se puedan tomar a nivel gerencial estratégicas no pueden llegar a cumplirse si no hay una cultura organizacional.
Y esa cultura tiene que ver con la variabilidad de la práctica clínica. La atención basada en valor tiene entonces que discriminar cómo la atención de los pacientes tiene una variabilidad o no tiene una variabilidad, siempre y cuando definamos de qué estamos hablando. Variabilidad en la práctica clínica se refiere a esas diferencias cuando no son dadas por las condiciones de los pacientes o por los deseos y preferencias de los pacientes, sino que son dadas por las diferentes opiniones y toma de decisiones que hacen los grupos médicos. Ejemplos de eso son muchos en la literatura. Uno que es bien importante es el ejemplo de la variabilidad clínica en el manejo del trauma craneoencefálico alrededor del mundo, en donde las diferencias eran muy grandes cuando hablábamos de Europa, Estados Unidos, Suramérica, África, de acuerdo, diferencias relacionadas con los recursos en cada uno de los países, pero que el resultado final de la sobrevida de los pacientes y el resultado final de la discapacidad de los pacientes no podría diferenciarse en uno u otro. Diferencias en cuidado intensivo hay muchísimas en cuanto a si usar o no usar profilaxis para que no haya úlceras de estrés. Estos ejemplos nos indican que la variabilidad sí existe, que es omnipresente y que tenemos la necesidad de controlar en las instituciones, no para constreñir la autonomía médica, sino al contrario, para identificar dónde esa variabilidad no hace que se produzca valor en la atención en salud. Doctor Vélez. Miren, dos temas ahí puntuales. Voy a empezar por el que arrancó la doctora Marcela. Mire, el tema de la estandarización y generar, estamos totalmente de acuerdo en el tema de que hay que generar valor en la atención, pero tenemos que ser capaces de llegar a unificar algunos criterios. Yo también voy a poner un ejemplo que es el del día a día y no en temas tan complicados como una UCI, sino en un evento hospitalario normal, una infección urinaria de una mujer. La ve la ginecóloga, la ve la uróloga, la ve el infectólogo o la ve el internista. Y ahí todos tienen hoy el derecho y les asiste el deber de atenderla, pero las conductas varían de uno a otro grupo de lo que eso puede hacer y ahí vamos generando una cosa que nos va llevando a lo que sí es, por ejemplo, en una institución como Valle de Lili, que sí se estandarice la atención, la rutina, la conducta, sin entrar en menoscabar el tema de lo que puede ser la diferencia individual de cada ser humano, la resistencia o no a los medicamentos, etcétera. Pero hay procesos que unifican la atención y que generan ahorros en la cadena de atención del usuario. Entonces yo creo que entrar en ese proceso tiene unos componentes grandes. Si nos vamos a un campo mucho más amplio de lo que es la atención en salud y podemos ir estandarizando, habrá que venirnos a cosas desde la administración hacia abajo, porque no solamente es la atención final del paciente, sino cómo llega el paciente, cuál es la ruta administrativa para ese paciente, cómo puedo obviarme yo, que esa es una cantaleta que la tengo hace mucho tiempo, en los trámites administrativos, el solo hecho de la diferencia en la contratación y la no confianza en la contratación vale más de 2 o 3 puntos de UPC en la atención. El día que uno pueda obviar esa vaina, habrá más recursos para destinar a la atención per se de salud del usuario. Yo creo que es importante otro concepto, introducir otro concepto para poner un poco más en la discusión, y es que esa variabilidad depende de la demanda y de la oferta. Depende de la demanda de acuerdo a el sitio donde se esté, la cantidad de pacientes, la posibilidad o no de acceso, y depende de la oferta, porque es que si no hay para el manejo de la infección urinaria, si no el internista, pues no hará variabilidad. Pero cuando el usuario tiene acceso a las diferentes especialidades o en una institución hay las diferentes especialidades porque se requiere tenerlas,
pues existirá la variabilidad. Entonces, cuando uno entiende que la variabilidad depende de demanda y de oferta de los servicios de salud, entenderá cómo puede llegar a ser capaz de disminuirla. Total. Porque la disminución no puede ser otra que haciendo estructuración de guías, protocolos de manejo, pero no solamente hacerlas, hay que hacerle seguimiento y ver si los médicos tienen adherencia a ellas, y en la construcción de ellas tiene que haber personal administrativo, tiene que haber especialistas de todas las especialidades que manejan la condición, para que sea una real guía consensuada. Si no, no funciona. Totalmente de acuerdo, porque eso es lo que lo lleva a uno, ese es el factor crítico de éxito en estos temas. Pero tú lo decías ahorita, una cosa es el paciente que entra aquí con la infección urinaria Valle de Lili, pero otra cosa es el paciente con infección urinaria que no tiene acceso. Ese es manejado distinto. Es manejado distinto. Y ahí creo que el doctor Escobar nos va a llevar más adelante el tema de lo de las guías, que tampoco pueden ser guías rígidas. No son guías, no pueden ser guías estándar para el país. No pueden ser, tienen que tener, ahí es donde empieza a haber algunas cosas de ajuste por morbilidad, por grupos poblacionales, por tecnología, por en las mismas escuelas, por muchas de las cosas, pero que tienen que ser capaces de tener un segmento donde no se muevan de ahí. De acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que démosle paso a Luis Alberto para enfocar la siguiente pregunta, para conducir el conversatorio con un hilo que tenga una secuencia. Yo me voy a poner un poquito más crítico. ¿Será que en sintonía con lo anterior existe alguna injerencia de la estandarización en la atención médica en el riesgo de funcionamiento y viabilidad de las instituciones? Doctor Vélez. Primero, no debería de haberlo. Lo que pasa es que vamos a entrar en un mundo o en un campo donde no somos comparables en el país, porque es que una cosa es, y qué pena que no suene a sesgo porque estoy sentado acá, y una cosa son las políticas que tiene Valle de Lili para atender esto, y no nos vamos a otro tipo de instituciones donde la estandarización y la economía de la salud depende de cuánto va a ser la rentabilidad del dueño de la clínica. Pues para hablarlo en plata blanca, son cosas totalmente distintas. Estos días realizaba una charla y miraba una de los antecedentes de las charlas que se hacen cuando la economía de la salud entró a hacer énfasis en la modelación de los servicios, cuando se viene, ¿qué es lo que debe primar? La salud del paciente, el bienestar del médico, la preferencia del médico, el valor de lo que se va a hacer, el costo de lo que se va a hacer, la capacidad de pago. Entonces, ahí es donde uno entra y dice, venga, busquemos la posibilidad de entregar lo mejor posible con lo que tenemos capacidad para pagarlo. Sí, ahora, en cuanto a la pregunta de la viabilidad, yo sería un poquito más contundente. Yo creo que si no controlamos la variabilidad de la atención, no somos sostenibles. No somos sostenibles las instituciones, no son sostenibles los aseguradores, no es sostenible el sistema de salud. Muy probablemente entender que la variabilidad de la práctica clínica, encontrando la mayor eficiencia, es lo que nos va a llevar a ser sostenibles. Y si nosotros somos capaces de controlar la variabilidad, somos capaces de tener un relacionamiento entre los aseguradores y los prestadores diferente, donde se comparta el riesgo. Porque si el asegurador controla el riesgo primario, si el prestador es capaz de disminuir la variabilidad, por lo tanto, el margen de diferencia en costos es menor, yo soy capaz de hacer entonces una alianza con compromisos de compartir el riesgo. Marce, estás tocando un punto importante. Yo creo que el foco de esto que estamos hablando lleva no solamente a eso que tú estás diciendo, sino que
libera recursos para poder definir que hay usuarios que se salen de esa variabilidad y requieren moléculas distintas, procesos distintos y que vamos a poder decir que los podemos individualizar, que lo que no tenemos hoy es que lo que estamos viendo es que generalizamos las tecnologías de punta para todo el mundo y eso hace parte de lo que no hace sostenible el sistema hoy. Entonces, cuando yo soy capaz de estandarizar y luego dentro de esa estandarización manejar la variabilidad, yo puedo agrupar las compras, puedo agrupar los pacientes, puedo agrupar los modelos de atención y cabe todo el segmento para esos pacientes que se salen de ahí puedan obtener la atención adecuada que requieren porque son distintos. De acuerdo. Hay un artículo bien interesante sobre liderazgo en grupos médicos que habla de lo que estás diciendo de probablemente las actividades en salud se dividan en tres. En lo que es perfectamente estandarizable, en lo que es posiblemente estandarizable y en lo que no es estandarizable. Entonces, lo que es estandarizable, por ejemplo, vuelvo a cuidado intensivo, ¿cómo se pasa un catéter central? Yo puedo hacer un protocolo, ni siquiera es una guía, un protocolo de cómo se hace, y ese será el protocolo institucional y siempre va a tener el mismo costo y el mismo valor para la institución y para el asegurador. Eso es completamente repetitivo, predecible el resultado. Igual pasa con el control de los diabéticos en el primer nivel. Hay entidades que son posiblemente predecibles, y esto es dentro de un espectro de posibilidades, el médico toma la decisión de escoger algo. Por ejemplo, cáncer de mama, en donde hay diferentes esquemas de tratamiento de acuerdo con la condición del paciente, pero existen protocolos para eso, donde la institución deberá intentar que sus médicos tomen la mejor decisión dentro de ese espectro de posibilidades. Y lo último, que no es predecible, que es prácticamente experimental, que es donde los médicos probablemente quisiéramos estar, es donde nada se cuestiona, donde hay autonomía, mal entendida autonomía total, y ahí no podrá existir ningún tipo de estandarización. Ahí el liderazgo debería estar dirigido a buscar una solución para desviar esa última columna hacia la columna de la mitad donde tenga posibilidades. Entonces, creo que entendiendo que las condiciones médicas son diferentes, podríamos entender dónde podemos actuar con más vehemencia en evitar la variabilidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, ustedes se me fueron metiendo en las guías clínicas y bueno, ya que estamos ahí nadando en las aguas de las guías, siguiendo con este tema, ¿cuáles son los límites? Es decir, las líneas rojas que no se deben pasar en el abordaje clínico mediante guías de manejo. Dicho de otra manera, ¿cuándo terminan las luces que pueden dar las guías institucionales de manejo y cuándo debe primar el concepto personal del médico o profesional tratante? Que podría estar aquí como el secreto del tema. Quien quiera, empiece. No, yo lo tengo, creo que lo tengo claro. El médico es siempre, en su relación con el paciente, quien tomará la decisión. Siempre el médico será quien tome la decisión y esa relación íntima que existe entre los pacientes y su médico no se puede de ninguna manera alterar. Lo que hay que trabajar es que este médico que está en esa relación íntima con el paciente tenga la cultura y esté convencido de que las directrices emanadas frente a las guías y los protocolos son científicas, basadas en la evidencia y están comprometidos con ellas. Creo que esa es la forma, porque nosotros no podemos pelear contra, porque si no fuera muy fácil, los sistemas nuevos de inteligencia artificial, ¿cómo tomarían una decisión frente a un paciente? No. Son seres humanos interactuando entre ellos mismos
y esa relación íntima entre el médico y el paciente no se puede alterar. Totalmente de acuerdo. Marce está tocando un punto que es vital. Yo, independiente, que me gusta la tecnología, que me gusta la ciencia, que creo que la telemedicina y todo lo demás vinieron para quedarse y para seguir. Ese tema de la inteligencia artificial jamás podrá suplir el criterio de un especialista, de un médico general, de cualquier profesional en medicina que tiene al frente un paciente, porque uno trata pacientes, uno no trata historias clínicas, no trata exámenes, no trata además, sino que trata la variabilidad de ese paciente. No se nos puede olvidar. Y esta charla y todas las que hemos hecho van atándose a lo mismo, todo lo que es gestión de riesgo y el riesgo individual de cada persona es eso, es la variabilidad que tiene cada persona per se que requiere una decisión en el momento de decir es esto o es aquello, pero que vaya enfocado al mejor resultado clínico, a la posibilidad de ser atendido en el momento que es atendido, en prevenir lo prevenible y en generarle eso, la triple meta que siempre estará vigente en la atención. ¿Cuál es la línea roja? Es cuando yo antepongo mis intereses personales, mis intereses comerciales frente al resultado clínico de un paciente, que es el que no se puede vencer. Perfecto. Bueno, no puedo evitar meter algo de educación universitaria aquí. Académicamente, digamos, el sello de escuela, es decir, aquello que diferencia a un profesional egresado de una universidad de otro formado en otra escuela local e incluso internacional, genera en gran medida las diferencias de abordaje y conceptos de manejo médico. Esto, pues por supuesto, que esto suceda enriquece de manera importante el ámbito de quehacer médico, de los escenarios de práctica en los hospitales universitarios, etc. Ahora bien, el médico es en el sistema de salud generador principal del gasto. ¿Cómo podrían las facultades y las universidades apoyar en el proceso formativo de nuestros futuros profesionales, en caso de que así lo consideren, para aportar al sistema en cuanto a esta situación? Doctora Granados, si quiere empezar. Yo no tengo duda de que la formación del médico tiene que incluir ciencias básicas, ciencias clínicas y sistemas de salud. Ya hay una línea en este sentido en algunas universidades de Estados Unidos, donde a los médicos se les enseña los diferentes sistemas de salud y cómo ellos aportan en valor hacia las personas. Yo creo que así como en general a los estudiantes hay que enseñarles a hacer, hay que enseñarles cosas que van a saber, pero de manera muy importante hay que enseñarles cómo ser. Muchas de esas ya vienen desde sus familias desde muy temprana edad, pero hay que reforzarlas en las universidades. Creo que a los médicos en el enseñar a ser tiene que enseñarle a los médicos a pensar y cómo cambiar su conducta cuando la evidencia lo demuestre. No pueden salir los estudiantes de las universidades como máquinas con escuelas rígidas de manejo, sino que hay que enseñarles a cómo cambiar la conducta de acuerdo, como decía, a la evidencia. Entonces esa formación en el saber, en el ser y en el hacer tiene que estar muy fuerte para que los individuos salgan con la conciencia necesaria de la ciencia metida dentro de un sistema económico, político, social de cada país diferente. Entonces, no creo que sea rígido, ni que haya escuelas rígidas de manejo. Nuevamente de acuerdo. Mire, una de las luchas que hemos tenido en los últimos años y a título personal, y lo amplío un poquito, es eso. Las universidades y las facultades de medicina nuestras en Colombia se enfocaban en hacer un modelo de asistencialismo que es necesario y que lo tenemos que hacer. Y de hecho, Colombia se caracteriza por tener muy buenos profesionales. Pero hasta hace muy poco tiempo a ninguno de nosotros nos decían dónde va a trabajar. No nos decían cuál era el terreno de juego que nos iba a tocar, cuál era la cancha, cómo estaba demarcada, cuáles eran las reglas.
Y eso tiene mucho que ver. Y vuelvo y digo que tomo un tema más profundo, y es porque pasa con un tema, con uno de los actores más importantes, creo que después del médico, uno de los segundos actores más importantes, que es la industria farmacéutica. Los que venden medicamentos en este país tampoco conocen el sistema. Entonces ahí hay dos fuerzas que se tienen que poner al servicio de conocer el sistema para saber qué es, para poder esa rigidez que dice Marcela que no puede ser, hay que llevarla, hay que construirla. El médico tiene que saber en dónde está. No es lo mismo un médico que está que también me lo han oído muchas veces en estas charlas, en la Colombia urbana, a la Colombia rural dispersa, que tiene que saber que en vez de poder tener un antibiótico de última generación, no va a tener sino una amoxicilina, que es lo único que tiene disponible, y tiene que ser capaz de ver cómo funciona con eso. Entonces, ahí tenemos una tarea grande, los que tenemos que ayudar a formar los médicos que vienen, los profesionales, para que entiendan cómo se financia el sistema, cómo entra, cómo es posible acceder a un servicio para poderlo tener. Se cumple el statement, pues, si me lo permiten decirlo así, y es que piensa global pero actúa local. Entonces el médico egresado tiene que tener en su cabeza toda la ciencia posible, pero tiene que saber y tiene que salir con las capacidades para adaptarlo donde esté, a donde le toque trabajar, a donde esté trabajando. Estoy de acuerdo en que la heterogeneidad que existe en el país, dentro del país, los departamentos, dentro de los departamentos de los diferentes municipios, y aún así, en la misma ciudad, en los diferentes sectores o centros hospitalarios, hay que actuar diferente, pero siempre con el pensamiento de que la atención debe estar centrada en la persona, con la mejor evidencia y agregándole valor. Si yo no cumplo esas tres características, creo que no estoy haciendo las cosas bien. De acuerdo. Completamente de acuerdo, y da paso perfecto a la reflexión que tenía a continuación. Y es que quería meter un poco de ruido en el conversatorio para traer un tema de actualidad, porque escuché incluso ayer algo sobre esto, y tiene que ver con el impacto jurídico que puede tener el acto médico y las desiguales consecuencias según el ámbito de la labor del personal en salud. Entonces me explico, en áreas rurales, como ustedes mismos lo decían, o apartadas de las grandes ciudades, los recursos son distintos o pueden ser limitados para el ejercicio médico, y eso impide medir con el mismo rasero los resultados del acto médico en distintos escenarios. Esto plantea un par de reflexiones. ¿Es la medicina de medios y no de resultados? Y si es así, ¿cómo estandarizar manejos y alinearlos con los desiguales medios disponibles en las distintas regiones del país? Tema bien complejo, doctor Escobar, porque lo que estamos viendo hoy en día es que esa Colombia dispersa, que es un territorio muy grande en este país, territorio geográfico, más en personas no pasa de los 3,5 millones de personas, 4 millones tal vez. Hay sitios de este país que no tienen sino la posibilidad de tener una enfermera a la semana. Entonces, ahí el sistema no llega, ahí el sistema no tiene dónde poder tener ni siquiera la mediana atención. Y cuando llega un pobre profesional allá, pues tiene unas represas y una cantidad de cosas que a duras penas con las uñas trabaja. Pero centrándolo en la pregunta que estás haciendo, también tenemos una dificultad muy grande en este país, es que como todos nos gusta internacionalizarlo, los abogados, con mucho respeto hablo de ellos, se han especializado en llevar el derecho médico a estándares como el de Estados Unidos, que todo lo quieren demandar. Y entonces ahí tenemos también una problemática grande, severa, y que volvemos al principio, una de las formas claras de poderlo manejar, trabajar y, si me permiten la expresión, defendernos, es trabajar bajo la estandarización que nos permite ciertos modelos para poder llegar a donde podemos llegar. La posibilidad de que una materna en una región distante se complique por no atención es todo. Sí, yo desmenuzaría un poquito esa pregunta porque creo que tiene varias partes, varios componentes.
Uno es si realmente existe diferencia entre las áreas urbanas y rurales, otra es cómo se puede solucionar y otra es si jurídicamente, y esa no la entendí muy bien, el actuar del médico tendría implicación diferente dependiendo de dónde actuara. Yo creo que la Fundación Valle de Lili tiene un ejemplo que es muy evidente de que esta diferencia existe y es el proyecto nuestro de Hospital Padrino. Nosotros, y creo que la solución igualmente está demostrada en este ejemplo. Nosotros estábamos trabajando en la fundación en todas las áreas y una de ellas ginecobstetricia, cuando se nos acerca en ese momento la líder de ginecobstetricia, muy abatida, llorando porque una señora que venía de un pueblo relativamente cercano murió en la ambulancia por falta de atención y en la ambulancia venían otros 7 niños. Entonces, ella me decía, y esto es relativamente cerca. La señora embarazada, con sus hijos que los tuvo que traer, la señora murió y quedaron huérfanos los niños. En ese momento empezamos a pensar qué podíamos hacer nosotros para mejorar eso y nos fuimos a buscar sitios apartados desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista probablemente de vías de comunicación, pero no de distancia, no necesariamente de distancia, a relativamente pocos kilómetros de aquí, norte del Cauca, toda la costa pacífica nariñense, la costa pacífica del Cauca, y pudimos llegar allá con 2 estrategias. La primera estrategia, la estrategia de educación al personal de salud de cada uno de esos sitios, y la segunda estrategia relacionada con lo que estabas diciendo, en tratar de volverlos más resolutivos a ellos mismos, porque las dificultades de transporte son muy grandes, y más resolutivos ¿cómo? Llevándoles simplemente conexión de internet y dándoles la posibilidad de estar en contacto permanente con el personal nuestro aquí. La conclusión de esto es que en esos sitios donde inició el programa, ya son 118 hospitales apadrinados, pero en el programa específico de mortalidad de maternidad, la mortalidad es 0 y la disminución de la transferencia de pacientes es 50%. Uf. Eso quiere decir que esos sitios necesitan apoyo y que ese apoyo debe estar dado, yo no tengo la menor duda de eso, por quienes tenemos el privilegio de tener la concentración del conocimiento. Total. Los hospitales universitarios con concentración de conocimiento tienen la obligación de prestar ese tipo de apoyo, pero esto no debe ser un apoyo, es un deber con esos hospitales y mejorar la atención de esos hospitales, pero lo más importante es que esas personas de esos pueblos apartados se sientan acompañados y tengan a quien preguntarle una duda, aunque parezca sencilla para el que está de este lado, pero seguramente muy importante para el que está del lado de allá y definitivamente con un valor incalculable para el paciente que se está beneficiando de esto. Entonces yo creo que sí hay diferencias, indiscutiblemente creo que hay las redes integradas e integrales que en este momento están en boca de muchas personas, son necesarias y creo que proyectos como este deberían ser multiplicados en todo el país y no solamente en el área de obstetricia, que es el área pues, de la que estoy hablando los resultados, sino en muchas otras. En este momento empezamos con pediatría, con trauma, con emergencias, con salud mental, porque creemos que esas son las necesidades mayores. Como decía, la parte jurídica de la pregunta no la entendí bien. No sé a qué te estabas refiriendo, Luis Alberto. Es que ayer escuché en una noticia que tenía que ver precisamente con el reloj con el que se miden los resultados clínicos en diferentes áreas del país, entendiendo que hubo un par de hechos en los cuales
se midieron resultados sin tener en cuenta los medios limitados para poder llegar a un feliz desenlace, digamos, desde el punto de vista clínico. No, pero yo ahí sí, Por eso lo planteé inicialmente yo como creo que las los consecuencias indicadores, jurídicas también que puede tener esto. los indicadores son los indicadores. No puede haber mortalidad materna ni allá ni aquí. No puede haber mortalidad infantil ni allá ni aquí. Los indicadores son los indicadores. Las estrategias para mejorar esos indicadores son distintas de acuerdo a la localidad, pero los indicadores son los mismos. Total. Estamos en el siglo XXI y la mortalidad materna no debería de existir. Pero si yo le hago un poquito de zoom al doctor Escobar, es que el tema jurídico en este país sí ha llevado unos extremos en ese rasero de la medir. Mira, uno todavía encuentra de manera absurda jueces que te entutelan por un trasplante de hígado y te dan 48 horas. Eso no hay cómo. Eso no hay cómo. Pero eso se sigue viendo. Eso se sigue. O te ponen un ECMO para poderlo entregar, como nos pasó a nosotros, para entregar un ECMO a 2 horas en lancha. Pues que ese desconocimiento. Entonces ahí sí. Pero ese es otro trasegar, pues es otro andar de otra filigrana distinta. Nos devolvieron un poquito en el tema de educación. De pronto es un tema que le interese a la doctora Granados y tal vez al doctor Vélez ampliar. No es una pregunta, es un comentario que nos hace Víctor Nieto y dice: es importante que se les enseñe a los estudiantes la importancia de la calidad del dato. De la calidad del dato. Sería interesante de pronto que nos dieran un par de opiniones acerca de eso. Pues yo parto de una base, y es que todos los modelos de gestión de riesgo tienen como base un buen dato. En medicina, la posibilidad de ir avanzando como se está avanzando, en poder hablar de evitabilidad o poder hablar de predictibilidad o poder hablar de gestión de cohortes y todas las cosas, parten de una sola cosa: tener datos veraces. Tenemos que salir de las proformas que todavía se ven, de las historias clínicas que son proformas y eso tiene que evidenciar la realidad de lo que se está viendo en el paciente acostado, en el paciente que está ante nosotros, y que yo lo pueda reflejar en esa toma de decisión y que quede plasmado como tal. Sí, yo creo que la data, si es esos los datos más bien en español, tienen que tener características de confiabilidad, de veracidad, indiscutiblemente, y de trazabilidad. Si no hay esas características, los datos no pueden ser analizados. Colombia sí tiene un problema muy grande desde hace muchos años en cuanto a la forma en cómo tenemos bases de datos. Yo creo que sí es necesario que trabajemos en el sector por un conjunto mínimo de datos que debería ser de manejo. La interoperabilidad. La interoperabilidad con un conjunto mínimo de datos donde puedan acceder todos los actores, incluido el paciente. Lógicamente, la historia clínica universal como única en todos los hospitales de Colombia no va a ser posible, no ha sido posible en muchísimos países. Tampoco es posible la interoperabilidad total. No, pero la porque mínima. Nosotros tenemos aquí en la Fundación Valle de Lili dificultades en interoperabilidad y nos ha costado bastante trabajo lograr que todos nuestros sistemas internos sean interoperables. El de imágenes diagnósticas con la historia clínica, el de endoscopia con la historia clínica. Entonces, la interoperabilidad se dice fácil, pero es muy difícil de hacer. Pero sí debería existir un conjunto mínimo de datos. Cada que un paciente tenga su identificación demográfica, sus diagnósticos definidos y su manejo definido, eso sí debería ser de visibilización para todos los actores del sistema que tengan que ver con ese paciente. Total. Así es. Bueno, un concepto importante y siempre vigente tiene que ver con la seguridad de los pacientes. En distintos trabajos se plantean conceptos
todos fundamentales como evento adverso, seguridad clínica, calidad en la atención, cultura de seguridad y prácticas seguras, etc. En general se plantea como premisa que los errores clínicos en la prestación de los servicios de salud pueden tener consecuencias graves, por supuesto. En su concepto, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras de la aplicación de guías clínicas y estandarizaciones médicas en la seguridad de los pacientes? Empiece quien quiera. Beneficios, todos. Todos. Perjuicios, no los encuentro todavía, pero beneficios absolutamente todos. Está muy clara la relación directa que existe entre el protocolo del lavado de manos cuando se va a atender un paciente y la disminución de infecciones intrahospitalarias. Hay un cruce perfecto que se sabe que en la medida en que los servicios mejoran el lavado de manos bien hecho con el protocolo en los 5 momentos, disminuye notablemente las infecciones relacionadas a la atención en salud. Entonces, esa es una evidencia total para la seguridad de los pacientes. Está muy claro que el protocolo de identificar riesgos de caída y tomar las medidas para que un paciente no se caiga de su cama o de su camilla, como las barandas elevadas, como el acompañamiento del familiar, disminuye notablemente las caídas. Está clarísimo que si un paciente se cambia de posición cada 2 horas, ese paciente no va a tener lesiones por decúbito. Entonces, la evidencia de que las guías y protocolos mejoran la seguridad del paciente nos lo enseñaron la aviación, y la medicina va detrás demostrando que esto funciona de manera igual. Así es. Perjuicio específico, si se saben aplicar bien protocolos y guías, yo no creo que existan. De hecho, lo grave es no seguir los protocolos. Lo grave es abusar de la confianza y de decir, no hay que hacerlo tal. Y tú lo decías muy claramente, los pilotos manejan avión todos los días y en el manejo del avión todos los días hacen el mismo chequeo en cada vuelo de los 60 parámetros que necesitan para salir. Y eso es lo que hay que hacer. Las guías y los protocolos hay que hacerlos, por exagerados que parezcan. La lista de chequeo antes de empezar una cirugía ha disminuido los problemas en cirugías de pacientes. Absoluto que sí. O sea, no hay nada que hacer. Esa es la base para tener una atención segura. Sí, perfecto, clarísimo. Yo creo que ahí no hay por dónde. Bueno, por último, quiero invitarlos de manera absolutamente libre para que cada uno se tome un par de minutos para darnos algún aporte al tema de reuso y su impacto en el sistema de salud colombiano. Doctor Vélez, adelante. Reuso. Mira, y como decían antes, opinión propia del autor. Tema muy conflictivo, de muchos debates. Si uno se va a la norma colombiana, taxativamente está restringido, pero tiene sus variabilidades donde sí se usa el reuso. Hay 2 o 3 normas que se han intentado hacer frente al tema, nunca se han podido concluir sobre los temas, pero a título personal creo hoy en día que hay elementos de reuso que son necesarios, que es posible hacerlos, pero que ameritan una estructura y un sistema de protocolos para garantizar el reuso, qué sí se reusa, cuántas veces se reusa, cómo se cobra, cómo se utiliza, que en este país desafortunadamente no todas las instituciones están hoy en condiciones de hacerlo de esa manera, por voluntad, por decisión, por lo que lo quieran hacer, y que lo vemos que genera un riesgo muy complejo. Pero cuando uno le pone a esto otros temas adicionales, como el tema del dólar, como el tema de los desechos hospitalarios, como el tema de eso, habría que considerar si es viable o no poderlo hacer y en dónde y para qué.
Sí, yo creo que hilando esta pregunta con la anterior, creo que la respuesta debe ser el reuso. Es un tema que, y voy a decir ahora cómo se discutiría, creo yo, es un tema que puede ser vigente en la medida en que la seguridad de los pacientes esté completamente blindada. Ese es el principio fundamental para poder empezar una discusión de sector, de país y a nivel global sobre el reuso. Y esto depende, y esto tiene aristas demasiado grandes donde todos los actores involucrados en esa decisión de reuso deberían estar incluidos, los fabricantes, por supuesto, deberían estar incluidos, los prestadores, los aseguradores, la sociedad civil, los comercializadores y de manera muy importante ese análisis que se hace de los materiales que se usan para hacerlo y hacer que un material sea reusable o no, depende mucho del material que se use, o sea que los fabricantes tienen un papel ahí, pero también tiene que ver en cómo volvemos a que ese dispositivo que estamos reutilizando vuelve a quedar en condiciones parecidas a las del fabricante después de un proceso, y ese proceso es el que hay que analizar dónde se hace, qué hospitales están en la capacidad de hacerlo, para poder llevar a cabo el reuso de cualquier instrumento. La tendencia, lógicamente, de los dispositivos de un solo uso a nivel mundial, pues son muchísimas. Unas son económicas, lógicamente. Otras, nosotros hicimos hace muchos años una comparación de cuánto nos costaba cuando la norma nos permitía hacerlo, cuánto nos costaba reusar unas máscaras de terapia respiratoria versus utilizarlas en un solo uso, y la conclusión final era que el proceso que se requería era más costoso que volverla a tener. Entonces, eso tiene análisis de todo tipo, pero creo que es una conversación que es necesaria hacerla entre todos y que es una conversación que los países requieren, no solamente los países en vía de desarrollo, sino a nivel global, por lo que alcanzaste a decir en un momento dado, y es el impacto que tiene la salud hoy que están haciendo el foro de hospitales verdes y de hospitales cuidando el ambiente, porque el impacto ambiental que tienen la disposición de todos los materiales de uso de la salud es muy grande en el planeta. Entonces, creo que es una conversación necesaria, pero que para poderla llevar a cabo requiere como les digo, muchísimo análisis, y donde el rector de todo el sistema, que es el gobierno, tiene que tener, lógicamente, una participación fundamental ahí. Y para no terminar completamente de acuerdo. Bueno, sigue. Y para no terminar sin controversia, yo creo que habrá que darle en algún momento, y antes de poner en riesgo la calidad de la atención del paciente, creo que el sector y el sistema nuestro tiene posibilidades de generar unos recursos y unos ahorros si se organizan mejor las condiciones administrativas de relacionamiento de los actores. Y ahí va a haber mucho más plata que lo que puede ser el ahorro de un material o de un insumo. Así es. Bueno, con casi 300 personas que tenemos conectadas, hay varios comentarios. Por supuesto, John Faber nos dice, por ejemplo, totalmente de acuerdo, en nuestro medio es escandaloso que una asa electroquirúrgica no se pueda reusar, se debe protocolizar lo que se puede reusar y definir normas al respecto, etc. Bueno, pensando ahora en los pros y en los contras de estandarización, estando completamente de acuerdo con ustedes en que uno no encuentra realmente cuáles pueden ser bemoles o contras, más que contras, sí hay un reto importante en el tema, y es la socialización y la actualización. Los protocolos y las guías tienen como reto importante las instituciones, sobre todo es lograr la socialización
de las guías y de los procesos estandarizados y la actualización permanente. Son retos sin ser contras del mismo concepto. Bueno, yo no sé si quieran agregar algo ya para terminar. Como yo diría una conclusión ya vamos final. A dar cierre. Una conclusión como ¿Sí? final del conversatorio y qué diría yo que son puntos que hemos tratado que debería la audiencia llevarse y de alguna manera retroalimentarnos, que sería muy importante. Uno, yo no diría estandarización, la palabra que yo utilizaría es la disminución de la variabilidad de la atención. Sí, es un hecho, existe, hay forma a través de la conversación académica entre las diferentes especialidades, pero también epidemiólogos, también administrativos, personal administrativo, perdón, y también algo que es muy importante, que son los centros de bioética, como el que estamos armando, en donde esa ayuda a tomar decisiones creo que es muy importante. Entonces, la disminución de la variabilidad es necesaria. ¿Para qué? Para la seguridad de los pacientes, para mejorar la calidad, para agregarle valor a la atención, y ahí tiene que haber un liderazgo médico muy importante que pueda tener la capacidad de influir sobre esos grupos para que esa adherencia y esa adaptación de las guías y protocolos para llevar a una disminución de la variabilidad sea un hecho. Si no logramos concatenar todo esto, no lograremos el objetivo fundamental, que es agregar valor y dar atención centrada en las personas, en las familias, en los usuarios, en la comunidad y en el personal que atiende a los pacientes. Importantísimo, y recalco de manera muy importante algo que dice la doctora Granados, y es la base académica de la toma de decisiones de eso que se llama la disminución de variabilidad en la atención. Doctor Vélez, ¿alguna conclusión? No, me adhiero a eso, simplemente le agrego, y es que es tan importante disminuir esa variabilidad en los centros de gran atención y atención especializada, como poderla llevar desde la atención primaria. Yo creo que el día que nosotros entendamos que la articulación en redes no es simplemente una cuestión semántica, sino que es la verdadera puerta de entrada y de seguimiento, y de donde proviene la evitabilidad y la predictibilidad de las atenciones, para que a estas instituciones llegue la desviación de la atención que se sale de los parámetros y tiene que llegar aquí. Ahí es cuando vamos a poder entender que la plata va a alcanzar, los recursos van a atender, y la gente que requiere ser atendida va a tener disponibilidad de recursos para ser atendida. De acuerdo. Doctora Granados, doctor Vélez, muchísimas gracias por su participación en este conversatorio. A todas las personas que se conectaron, bueno, una hora completa en que se pudo abordar este tema tan importante para todos. Muchas gracias, y bueno, estaremos dando información sobre nuestra próxima actividad sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.